Los años 80 quedaron impresos en la memoria colectiva de los colombianos sin ninguna duda. Fue el año en el que se transmitió por primera vez a colores el reinado, quedando como Miss Colombia Nini Johanna Soto. Eso fue un gran acontecimiento para nosotros los colombianos. Fue el año en que sucedió el accidente en Corralejas de Sincelejo, donde murieron 500 personas y otras 2.000 resultaron heridas. En ese mismo año, el M-19 guerrilla colombiana se tomó la embajada de la República Dominicana. El cartel de Medellín estaba en pleno apogeo con atentados que sembraban el terror. También en esos años, Colombia fue a los Juegos Olímpicos en Moscú. Pero hubo un hecho que tuvo en vilo a todo el país y el protagonista de esta trágica historia fue un pequeño de 17 meses. Un pequeño niño que entró en todos los hogares colombianos, ganando padres, madres, hermanos, porque todos retuvimos el aliento como un modo de dárselo a él. Se trata de Nicolás Gómez Rodríguez, Nicolásito, ese pequeñín que un día, mientras jugaba en el prado con su madre, desapareció de su vista. Esta historia tiene comienzo en la ciudad de Pereira, en Colombia, en el año 1980. El día martes 28 de octubre a las 9:20 de la mañana, Nicolásito estaba dando sus primeros pasos en el mundo. Era un momento feliz con su madre. Reían, jugaban y corrían por el jardín de la finca. La madre de Nicolásito, la señora Amparo Rodríguez de Gómez, jamás imaginó que esas serían las últimas risas que escucharía de su amado hijo. Nadie pensó que en ese prado crecido se escondía una vorágine abierta esperando. La madre del niño miró hacia un lado y hacia el otro y lo llamó y éste no respondió más. Ella, incrédula aún, comenzó a buscarlo desesperadamente hasta que se topó con un hoyo. Temiendo lo peor, acercó su oído y escuchó un hilito de voz que gritaba: ¡Mami! Sus peores temores se hicieron realidad. Al inicio, la desesperación, el no querer dejarlo ahí solito, pero no había remedio, había que ir a pedir ayuda, así que corrió de inmediato y llamó a uno de los trabajadores de la finca. El hombre de confianza de la familia acudió enseguida. El pozo había sido perforado hacía 6 meses. Llamaron inmediatamente al padre, que llegó una hora después. El señor Oscar Gómez Isa era gerente de un importante banco en Colombia, así que tenía cierto liderazgo que le sirvió para coordinar a toda la familia. Trabajadores y vecinos, todos unidos como primera fila de salvamento para rescatar a Nicolásito. Los primeros intentos de rescate no dieron resultados, así que fueron acudiendo personas especializadas. El ingeniero que había dirigido la perforación originalmente del pozo coordinó la preparación de ductos y extractores para proveer de oxígeno al niño, porque la prioridad era mantenerlo con vida mientras se coordinaba el rescate. Ellos sabían que era una guerra contra el tiempo. Era apremiante sacarlo de allí y no sabían si estaba herido, no sabían cuánto podría resistir el pequeñín. Al lugar comenzaron a llegar muchísimas personas, gente que ayudaba, gente que daba ánimo y gente que solo iba a acompañar con sus oraciones. Colombia entera se unió en plegaria por Nicolásito. Todos los oídos pegados a la radio que transmitía a las 24 horas del día cada movimiento del rescate. En Colombia no se hablaba ya de otra cosa. Diarios, radio, televisión y conversaciones callejeras tenían todas a Nicolásito como tema central, y es que no era para menos. En medio de la desesperación por rescatarlo, hubo voluntarios que se ofrecieron y uno en particular fue el primer candidato, un bombero, el más flaquito del departamento, pero ese intento fracasó. El orificio tenía 35 centímetros de diámetro, suficientes para que Nicolásito se fuera por ese abismo de 74 metros de profundidad, pero demasiado estrecho para los rescatistas y sus equipos, de tal modo que los voluntarios intentaban con cañas, palos, lazos, y se trajeron 6 bulldozers y 2 retroexcavadoras. En un momento hubo un informe esperanzador. Decía que cuando estaban abriendo el pozo, se toparon con una saliente de roca muy fuerte, donde las brocas no habían podido penetrar, así que pensaron que esa saliente podría impedir que el niño siguiera resbalando y pensaron que se iba a detener a 22 metros de profundidad. Así que intentaron realizar un túnel paralelo, pero
pero se toparon con una roca y temieron causar un deslizamiento. Llegó el jueves y al final de la mañana el balance era desalentador. En las últimas 7 horas habían avanzado solo 7 metros. Esto ya era frustrante, pero luego llega otro golpe. La perforadora encontró lodo. Las brocas giraban y giraban en el vacío sin avanzar ni un milímetro. Hubo un ir y venir de helicópteros, trajeron máquinas, ingenieros de otros países, expertos en demolición rocosa, lámparas de carburo. Llegaban repuestos y materiales de otras ciudades del país. Fue una operación titánica, pero ningún esfuerzo se ahorrarían unos padres desesperados para sacar a su hijo de las fauces del pozo. En esta operación participaron hasta los norteamericanos especializados en rescate de la zona del Canal de Panamá. En Colombia el tiempo se detuvo cuando el día viernes a las 3 de la tarde se llega hasta donde yacía Nicolásito. Era un momento de emociones muy fuertes. Se esperaba que el niño naciera por segunda vez y pudiera volver a los brazos de sus padres, pero no fue así. Lo encontraron sin vida y el examen forense reveló que el pequeño Nicolás aguantó solo 24 horas con vida desde su caída. Muchos suspendieron la celebración del Halloween y explicaron a sus hijos el porqué. No había nada que celebrar. Ese mismo viernes fatídico, la madre de Nicolásito recibió la noticia del hallazgo media hora después y fue Monseñor Darío Castrillón a darle esa noticia. El sacerdote les dio mucho apoyo en esos difíciles momentos. Poco a poco se fueron yendo del lugar todas esas personas que en esos días habían hecho una procesión hasta ese terreno. Se fueron vacíos, con lágrimas en sus ojos, y todos tuvimos un nudo en la garganta que solo el tiempo fue deshaciendo. Pero el recuerdo de ese día del año 1980 aún sigue grabado en nuestra mente. Un cantante colombiano muy famoso en ese tiempo cantó una canción en homenaje a Nicolásito. La canción se llama Nicolás y en una estrofa dice: Nicolás, Nicolás, te fuiste cuando queríamos verte, solito como un hombre con su suerte. Es estremecedor volver atrás, volver a aquel momento. Yo tenía 9 años cuando lloré a Nicolásito junto con otras 28 millones de almas. Desafortunadamente hay casos paralelos a este alrededor del mundo. En cada lugar donde se abra un pozo está el peligro para los niños. Después de Nicolásito, un año después, en Italia, se cayó Alfredito, un niño de 6 años, en un pozo de 80 metros. En el 98 cayó Cristian Quirós, de 5 años, a un pozo en Argentina de 20 metros. Y en India cayó Sujit Wilson, de 2 añitos, también en un pozo. Y el caso más reciente, en España, Julen, un pequeño de 2 años quien cayó a un pozo el 13 de enero. Los orificios de prospección para la búsqueda del agua suelen ser de pocos centímetros de diámetro, por lo cual no representan un gran peligro para niños o adultos de mayor tamaño, pero sí para niños pequeños. Por ejemplo, el diámetro del hoyo por donde cayó Nicolásito era de 35 centímetros y el del pozo por donde cayó Julen era de 25. Hoy en día se están desarrollando técnicas con tecnologías y diseños especiales para salvar niños de los pozos. En algunos casos, envían robots con ruedas que van apoyadas a las paredes del pozo y toman suficientes precauciones para evitar estas tragedias. En medio de estos acontecimientos, también han surgido héroes de pequeño tamaño, pero de gran valor, como el niño rumeno que salvó a otro más pequeño en Rumanía. Un lugar estrecho y oscuro fue su última morada. Irónicamente, condiciones metafóricas que podrían remitirnos al nacimiento, pero no es así. Esos pequeños terminaron su vida, su breve paso por este mundo, en un lugar oscuro, en soledad, lejos del regazo de sus madres. No debió suceder y se pudo evitar, pero un niño se te puede ir en un segundo y tu vida se va con él. Ellos ya no están aquí, pero esas familias retomaron sus vidas, porque el mundo sigue girando, pero no debemos olvidar, porque en muchos lugares aún hay niños pequeños y fauces abiertas escondidas.